Bueno, buenos días primeramente para todos aquellos que no pude saludar porque por el horario las plataformas se quieren mover. Bueno, será de espíritu. Yo quería leerle un himno antes de comenzar la meditación. Es un himno que es el 411 de los himnarios que usábamos antiguamente. Espero que les sirva como ejemplo. Yo siempre digo que muchas personas se han convertido al Señor a través de himnos que han sido escritos por autores creyentes, que han experimentado realmente la grandeza de Dios en su vida. Y yo mientras estaba preparando el mensaje en casa, aunque va a ser pequeño, pero igual siempre hay que prepararse, porque yo le estaba diciendo a Gerardo que yo veo que están muy bien instruidos los creyentes acá, y no se puede decir cualquier cosa, porque no es como una persona que no conoce el Evangelio, uno puede equivocarse sanamente, pero yo veo que ustedes todos estudian la palabra de Dios, tienen sus reuniones y en esas reuniones no malgastan su tiempo, sino que están estudiando la palabra de Dios. Y para los tiempos que estamos viviendo es muy difícil quedarse embotellado en una cosa, sino que hay que estar con los hermanos disfrutando de la comunión, porque con ellos vamos a compartir la eternidad. Desgraciadamente tenemos familiares que no son del Señor, pero nunca baja los brazos, porque el Señor en su misericordia puede hacer de que esas personas que no han creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador puedan llegar al conocimiento de su palabra. Yo estaba hablando con mi primo, es el único que no ha profesado ser creyente, pero día a día nos está escribiendo mensajes en el teléfono y hablando de Dios. Por eso que muchas veces no nos podemos amargar ni adelantarnos a los propósitos de Dios. Piensa que todas esas personas que nosotros tocamos en nuestras vidas, algún día, tarde o temprano, van a ver que hay un testimonio detrás de una vida, y ese testimonio es el Señor Jesucristo. Voy a leerle este himno, que es el 411, dice: Iglesia de Cristo, reanima el amor, alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si alguno dormita sin sentir dolor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañero, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. El hombre en sus penas, infiel pecador, se entrega en las manos del sueño traidor. Mas el que es amado del fiel Salvador, velad esperando prefiere mejor. La noche difunde su negro pavor, más pronto el alba saldrá el resplandor. En tanto esperamos el primer arbor, cantemos en coro con gracia y ardor. Y el coro dice: levántate, iglesia, sacude el sopor, que viene en las nubes tu esposo y Señor. Esa es toda la esperanza que tenemos nosotros, los creyentes, pero todavía no hemos llegado a ese punto de que estamos con el Señor. Él nos ha dejado en este mundo por una razón, para probar que Él tiene más poder que el maligno, que a pesar de que nosotros luchamos contra el pecado, estamos luchando no porque estamos pecando, sino porque estamos luchando contra el pecado. El Señor está con nosotros y dice: cuando nosotros somos débiles, somos fuertes porque el Señor nos sostiene. Entonces, en esta mañana vamos a leer un mensaje, uno de la iglesia que se llama la Laodicea. No pretendo con este mensaje implementar, decir que en esta iglesia sucede esto, pero es bueno que lo sepamos para saber diferenciar dónde estamos y dónde no tendríamos que estar. Yo estaba
bueno, yo nunca me he apartado de la doctrina en todos estos años que el Señor me ha dado, excepto ahora por la pandemia, que no nos podíamos reunir, pero uno sufre, pero nunca deja de leer la palabra de Dios y estar instruido. No es necesario que estemos aquí, en casa podemos leer y meditar lo que estamos meditando continuamente, que es la palabra de Dios. Bueno, yo estaba diciendo que a veces hay iglesias que son de nuestra denominación, por sí decir, porque Dios no tiene denominación, pero por sí decir, para que sepamos, de los hermanos libres. Pero uno visitando se da cuenta que ha entrado una apostasía. ¿Ustedes saben lo que es la apostasía? Ustedes saben lo que, yo sé que Gerardo lo sabe. La apostasía es algo que invade como una enfermedad que uno tiene en el cuerpo. Se ve tal cual el cuerpo bien, no tiene ningún problema, pero hay una enfermedad dentro que no se ve, ni que lo ven los que me ven a mí, ni yo me veo yo mismo. Y el Señor nos muestra que de esos lugares nos tenemos que apartar. Yo he estado últimamente en una iglesia visitando por otras razones, no para predicar ni nada por el estilo. Y bueno, y es como que han hecho la iglesia un mundo, no el cuerpo de Cristo. Hay mesas de billar, que la mesa de billar yo me acuerdo que ha cambiado mucho todo, ¿no? El Señor nuestro hermano Gerardo decía que tenía tantos años. A veces tiene tantos años uno, bueno, años de edad, sí, eso sí, sabemos, pero años en la iglesia, pero esos años en la iglesia que uno tiene son para afianzarse. Pero vemos que hay cambios, los que tenemos muchos años de creyente, vemos que hay cambios, y esos cambios no son para bien, porque tenemos que ser fieles al Señor, lo que enseña la palabra, no lo que están. Hoy la iglesia, hay iglesias nuestras que están poniendo el mundo para poder atraer el mundo adentro. Y cuando yo veo que hay una mesa de billar, yo me acuerdo que mi papá me daba una paliza así como creyente, que era, y yo era también creyente, si yo pasaba por un bar y veía una mesa de billar. Pero ahora la mesa de billar, para que no se vayan a los bares, la traen adentro de la iglesia. Entonces eso no puede ser. Tiene que estar la persona meditando en la palabra del Señor y no haciendo entretenimientos para que la persona se sienta cómoda y no vaya al mundo a buscarlo, sino que el mundo ya lo tenga dentro, y eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces vamos a leer el mensaje a la iglesia de Laodicea. Yo pensaba, cuando yo veía este mensaje que el Señor puso en mi corazón, yo pensaba en el tiempo de antes que la Laodicea no era una iglesia, que era una apostasía. Pero el Señor le llama iglesia y le dice al ángel de la iglesia, no le dice que la descartó directamente. Entonces, por eso, ¿a qué viene esto? No es aplicable a lo que yo veo para nosotros, pero es aplicable para estar lejos y al hermano que está extraviado, que está buscando las cosas del mundo para compensar la gracia de Dios, y están equivocados. Entonces nosotros, con el conocimiento que tenemos de saber qué es lo que quiere Dios y qué es lo que le agrada, podamos traer a ese hermano, sacarlo de su error, porque no deja de ser creyente, pero está perdiendo bendiciones porque la está reemplazando por entretenimientos. Yo veo también, pues me entero, así que hoy está el evangelio de la prosperidad y se llena el lugar. Y sin embargo, no es lo que el Señor está predicando. En el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que Él es el que nos respalda y nos ayuda a cada uno de nosotros.
Pero sin más, vamos a leer esto y te le digo, vuelvo a decir, no es que le estoy diciendo, como se decía muy comúnmente, le estoy dando un palo. No es eso, es solamente para que sepamos, como decía uno, con qué huello uno ara. Y tiene que saber realmente en qué mundo estamos, porque el diablo es muy astuto y se mete dentro de las iglesias, y como estamos diciendo nuestros hermanos, y decía nuestro hermano Michael, el creyente puede estar sentado al lado nuestro, pero no es creyente. Pero Dios no pierde la oportunidad de que esa persona, estando equivocada y con otros pensamientos, pueda llegar al conocimiento verdadero del Evangelio. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En la Laodicea, en la zona esa, había una cascada, vamos a decirle. Acá está la cascada de los pajaritos, creo que hay una cascada cerca de acá, ¿no? Una cascada que era muy interesante. En verano salía agua fría y en invierno salía agua caliente. Y entre medio de esas dos temporadas salía agua tibia. Y a veces, por ejemplo, si tenemos mucha sed, queremos tomar algo fresco. Y si hace mucho frío, queremos tomar algo caliente. Pero nada entre medio que sea el agua tibia, porque da arcadas, le da gana a la persona de devolver, al menos que sea un café, un mate que ustedes toman, un mate que está tibiecito, más o menos, ¿no? No, que no para quemarse la boca. Pero el Señor le está dando a entender, le está dando un ejemplo de algo que ellos conocían. Ellos conocían que había esa cascada y le decía que como no era ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Él prefería que fueran fríos porque tenían la oportunidad de convertirse al Señor. Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia y su forma de ser era frío. Él mandaba que maten a una persona. Él no dice que él lo hizo, pero él daba su consentimiento. Pero Pablo llegó un momento que tuvo que pasar de frío a caliente, pero no a tibio. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros no podemos ser tibios en las cosas de Dios, sino caliente o frío. Frío es aquella persona, como yo le estaba contando de mi primo, que todavía no es del Señor, que es frío, pero hay una oportunidad que de frío pase a caliente, y por eso el Señor le está diciendo, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que el Señor les enseña como Él piensa. El otro día estábamos diciendo
que Dios en el Viejo Testamento, yo decía, que no en una parte que lo diga, pero yo digo a través del Espíritu, que el Viejo Testamento enseña cómo Dios piensa en la antigüedad, porque no tenían Biblia, pero Dios se tenía que manifestar. Recién estábamos hablando afuera de Abraham, pero Abraham no tenía Biblia, entonces Dios se tenía que manifestar de otra forma con él. No es que nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Abraham siempre. Siempre me decían que era un hombre rico, que tenía mucha plata, ¿no es cierto?, que le iba bien, pero no tenía él las escrituras. Nosotros ya tenemos las escrituras. Dice la palabra de Dios que dijo que el judío, Dios le ha confiado la palabra. Y a nosotros también nos ha confiado la palabra de Dios para que sepamos andar en la luz. Estábamos hablando los hermanos que diciendo que el que anda en la oscuridad no ve por dónde va. Pero nosotros tenemos la luz que es lámpara a nuestros pies en la palabra de Dios. Desde que se puso la Biblia, nosotros no tenemos excusa para saber cómo Dios piensa y qué es lo que quiere de nosotros. Yo estaba, mientras buscaba este tema para hablar, estaba buscando un libro y yo me saqué los anteojos. Y entonces yo estaba mirando sin los anteojos y yo lo veía todo borroso. Y a veces uno no se pone a pensar que necesita los anteojos. Bueno, acá el Señor le está diciendo, porque lo que le quería decir es que la Odisea era el centro de la cultura, de la ciencia y de muchas cosas más. Y una de las cosas que también tenía era la vista. Eran especialistas en la vista. Hoy vamos al médico y nos pone anteojos para que podamos ver mejor. Bueno, aparentemente ya en esa época se sabía que el hombre necesitaba anteojos, aunque todavía no los conocía. Pero entonces yo estaba pensando, mientras estaba buscando el libro, veía todo turbio. Y hay veces que como creyentes estamos apartándonos de la palabra de Dios y no estamos viendo bien claro. Entonces el Señor le dice, fíjese qué manera de describir una iglesia. Por tanto, yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Nosotros no hacemos eso, ni conocemos eso. Bueno, yo al menos nunca me lo he puesto. Sí, el colirio lo usan los soldadores, los que sueldan. Claro, bueno, está bien. Pero aparentemente ya eran tan adelantados en la Odisea que sabían para qué era ese líquido. Yo pienso que era un líquido. Pero nosotros nos ponemos gotas, ¿no es cierto? Nos ponemos gotas para poder ver mejor. Y bueno, yo tuve el otro día una infección en este ojo, en el ojo izquierdo, y tuve que ir al centro del ojo para que me den. Y me llevó bastante, 6 meses para poderme curar. Y eran gotas de todas clases para ponerme. Pero el Señor nos utiliza la medicina porque Él ha creado todas las cosas. Y Él acá le está diciendo lo que ellos tienen que hacer para ser salvos y para realmente conocerlo a Dios. Acá dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, y sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, aparentemente que no era una iglesia descartable, que no eran iglesia, vivían en una apostasía. ¿Saben lo que yo estaba diciendo, lo que es una apostasía? En una apostasía es como que uno va en un colectivo y se sientan gente de un lado y gente del otro. Los dos van al mismo lugar, pero son diferentes personas. La apostasía es algo que la persona cree que es creyente, pero su conducta está mostrando de que no es creyente. Y está el que es creyente y cree que es creyente y vive una vida como creyente.
Nosotros, ¿por qué el Señor, yo estábamos diciendo al principio, por qué el Señor nos dejó en este mundo? Porque a través de la prueba nosotros vamos a certificar y a entender que realmente somos salvos. Y que el Señor me va a venir a buscar un día, porque todos nosotros estamos esperando ese día tan glorioso cuando el Señor venga a buscar. Michael decía que hay gente, me imagino que con el negocio que él tiene, yo cuando tenía mi negocio me pasaba hablando del Señor y no vendía nada. Entonces después finalmente lo tuve que cerrar. pero el Señor nunca me abandonó. En 12 años que yo veía que los demás negocios le iban bien y a mí no me iba bien, pero el Señor nunca me faltó nada. Y el Señor le está diciendo que se ponga el creyente en la Odisea, le está diciendo que se vista con la vestidura que Él le da, no con la vestidura humana. Hoy en día, como dijimos, se predica el evangelio de la prosperidad. Y entonces y más ahora que se está viviendo una situación difícil en el país, la gente está tentada y dice, vamos a ver cómo es. Es como que el que juega la quinela o que juega la lotería, dice, a ver, por ahí me saco la lotería y me arreglo y después sí, yo después puedo volver a la reunión, a la iglesia, a alabar al Señor. Pero el Señor le dice que se tiene que vestir con la vestidura que Él tiene preparada para que nadie vea tu desnudez. Dice de vuelta, yo estoy a la puerta, dice el versículo 20, llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No está hablando de un inconverso, está hablando a la iglesia. Porque la persona puede ser creyente, pero un creyente mediocre. Pero Él dice que el Señor quiere tener una íntima comunión contigo. Él quiere entrar a tu vida y cenar contigo. Ustedes nunca, no sé si pusieron a pensar por qué nosotros nos sentamos en una mesa y comemos. El Señor habló de la cena del Señor. Hoy participamos del pan y del vino, y en el tiempo que el Señor lo instituyó era una comida. No es que estoy diciendo que tenemos que cambiar el formato de cómo hacemos las cosas, pero era una comida y estaban todos comiendo. Y dice, ¿quién es el que me va a entregar? El que moja el pan en el vinagre, ¿no es cierto? O sea que era como un aperitivo, era una comida. Y es hermoso cuando a uno lo invitan a comer. No estoy diciendo que me tienen que invitar a comer, ¿no? Hasta ahora no me han invitado a ninguno. Bueno, es hermoso saber que uno se prepara, hace dieta, no come mucho, se prepara y se sienta a la mesa y se regocija, si son creyentes, se regocija con los hermanos porque el tema a hablar es de la palabra de Dios. Y Dios, y todas esas cosas las hizo Dios para después a la postre Él mostrar de que va a haber una cena de los 1000 años, va a haber una cena del Cordero. Hay la cena que instituyó que esta es verdaderamente mi comida y mi sangre verdadera bebida, pero él está interesado más que creas y pongas castillos en el cielo, porque en el día no sabemos cómo va a ser allá, pero el Señor nos dice que va a ser un lugar donde no va a haber más lloro, no va a haber más tristeza. Y estaba leyendo este libro de Apocalipsis de vuelta y estaba comentando con mi señora. Digo, ¿por qué la gente dice, pero por qué Dios permite todo este mal que está pasando? Por supuesto, ¿no? No se miran adentro de sí que se han apartado de Dios. Este país se ha apartado de Dios. Aún la persona inconversa de años atrás era más moral con Dios, porque la moralidad también la puso Dios. Y hoy se han apartado de Dios y dicen, ¿por qué no va tan mal? Y no se dan cuenta por qué todo lo que pasa. No estoy diciendo de que no es bueno tener dinero, porque el Señor puede bendecirlo a uno para que uno con ese dinero lo administre para aquellos hermanos que no tienen. Y dice la palabra de Dios que Dios hizo tanto al rico como al pobre, para que el rico creyente ayude al pobre creyente, y después a la postre el creyente
pobre se recupere de su situación y pueda pasar a estar en una vida más estable. Pero este país se ha apartado de Dios. Siempre a veces uno está mirando, tiene que seleccionar lo que puede mirar porque son todas malas palabras. Las noticias dicen todas malas palabras. Antes estaba prohibido todo eso. Y ahora se dicen y se llenan la boca diciendo malas palabras. Y a mí es como que me dan un garrotazo en la cabeza cada vez que dicen algo así porque me choca. Y digo, y están hablando cómo arreglar la situación económica y su situación moral es terrible. Porque hasta las mujeres, que uno las tenía como un vaso, dice la palabra de Dios, que a las esposas la tenemos que tener como un vaso muy, muy delicado y frágil, dicen cada barbaridades y uno lo tiene que escuchar, porque de golpe no sabe qué van a decir. Uno se tiene que poner la televisión para informarse, porque puede pasar cualquier cosa y uno tiene que saber cuando sale a la calle. Bueno, sin embargo, Dios le está diciendo que se tienen que vestir con la vestidura que Él le da. Y todos nosotros tenemos que vestirnos con lo que el Señor nos dice. Y yo estoy a la puerta, y yo entraré, y mi Padre conmigo, y cenaremos con Él. El Señor quiere decir que hay una íntima comunión. La Biblia nos enseña también que dice que al que no es creyente, y dice que es creyente, no lo recibáis en vuestra casa, ni comáis con ellos, ni los invitéis. Lo dice bien clarito. Sin embargo, hoy hay personas que traen el mundo adentro de la iglesia y el que está predicando es un inconverso. Porque es hijo de fulano, porque es hijo de mengano y están completamente apartados de Dios. Y Dios, que todo lo ve, está viendo eso y por eso pone este ejemplo. Yo decía, bueno, qué bárbaro, ¿no? Qué descripción que da Dios de una iglesia. Y dice, tú eres, ¿qué le dice? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es todo lo contrario lo que nos enseña la palabra de Dios, que somos bienaventurados, que somos ricos en espíritu y todas esas cosas que nos enseña la palabra de Dios. Sin embargo, Dios le tiene que decir todo eso, y así todo le extiende la mano y le dice, si tú me abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo y tendré una comunión contigo. Y dice, porque ya se está pasando la hora, dice en los últimos versículos de este pasaje, y al que venciere, quiere decir que dentro de la iglesia de la Odisea había alguien que iba a vencer. Cuando el Señor le dijo, el día que comáis del fruto, le dijo a Adán, vas a morir. Quiere decir que sabía Dios que había esa posibilidad. Y acá le dice, y al que venciere, o sea que hay gente dentro de una iglesia que está equivocada, pero que son verdaderamente creyentes. Y dice, el que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que dice a las iglesias, no le dice a la iglesia de la Laodicea, porque todos tenemos que estar atentos y saber de que no dejemos entrar el mundo a la iglesia, porque el mundo es enemigo de Dios. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener comunión con el mundo si es enemigo de Dios? Eso le costó al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, la cruz sangrienta para salvarnos a nosotros. ¿Y cómo yo voy a agarrar todas esas cosas del mundo para satisfacer mi vida carnal? Porque ya entraríamos a estar una vida carnal, y la vida carnal no es lo que Dios quiere, sino que quiere una vida espiritual. Y dice, ustedes saben, como si lo habrán leído esta parte, yo lo busqué en un libro bíblico que tengo, que la Odisea era la cuna del progreso.
Por eso que los creyentes disfrutaban de toda esa riqueza que el mundo estaba proyectando y dándole a todos. Y después le dice que era una zona textil, una zona donde se curaba la vista. Bueno, y un montón de cosas. Y bueno, entonces yo no digo que no vayamos al doctor, pero tenemos que orar para que el Señor nos indique el verdadero doctor que necesitamos, porque el Señor, el apóstol, el apóstol sería apóstol, el escritor de Lucas dice que lo presenta al Señor Jesucristo como el médico divino, pero se está refiriendo que Él tiene tanta potestad para curar enfermedades físicas, para curar también las espirituales. Y esto es lo que le está diciendo: si me abres la puerta, mi Padre y yo vamos a entrar y vamos a cenar contigo y vamos a ser un solo espíritu. Ojalá, y la palabra ojalá significa, lo aprendí de Menem, porque él era árabe, dijo, quiere decir Dios quiera. Ojalá que nosotros podamos estar tomados de la mano de Dios toda esta semana y caminar junto con Él y agradeciéndole y sintiendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?, le dijo el apóstol Pablo, porque era frío, pero Dios lo cambió a caliente y fue el gran Pablo, porque la palabra Saulo significaba el gran Pablo, y Dios le achicó el nombre y se lo puso Pablo, que significa pequeño. No sé qué tamaño sería él, pero Dios lo tuvo que humillar y él enseñó las Sagradas Escrituras, como tenemos todas las epístolas, que es el que caminó más, el que recorrió más que nadie, porque Dios le entró y cenó con él y entró a su vida, y el Señor quiere entrar a nuestras vidas para que nosotros podamos disfrutar, no tener, dice el apóstol San Juan, y no que cuando Él aparezca nos alejemos avergonzados, sino que estemos con confianza para que le amemos cuando le veamos. Que el Señor quiera bendecir su palabra y que en casa, como decía nuestro hermano, podemos leer lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Leámoslo de vuelta. Hay mucho más que decir, pero ya la hora ya ha corrido. Pero levantémonos del sopor y que cada uno de nosotros que somos miembros de la iglesia, individualmente sirvamos al Señor con gozo y con un corazón alegre. Amén.